Esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente, y lo he titulado Cuando Dios llama. Diga conmigo, cuando Dios llama. Una vez más, cuando Dios llama. ¿Qué esperaría usted que Dios quiere cuando Él llama? ¿Qué cree usted que Él está esperando? Que respondamos, ¿verdad? Pero sabe, muchas veces como seres humanos, lejos de responder a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, como que tratamos de evadir esa parte que nos corresponde a nosotros responder. Hoy vivimos en una sociedad en la que la gran mayoría de las personas en nuestro derredor, y aún nosotros mismos, podríamos decir que tenemos por lo menos una gran aspiración en nuestra vida. ¿Cuál es su más grande aspiración? Su más grande deseo, su más grande sueño. Piense por un momento, estoy seguro que hay personas que aspiran con algún día llegar a ser famosos. Es su más grande aspiración, ser famosos. Para otros, tal vez el llegar a desarrollar una carrera intelectual reconocida. Otros posiblemente tener negocios y ser exitosos en las finanzas. Y así podríamos mencionar muchos ejemplos. Lo cierto es que, así como pasó en la antigüedad, con hombres como Moisés, Elías, Débora, David, de tiempo en tiempo, Dios comienza a despertar una generación cuya pasión y cuyo más grande anhelo en la vida sea servirlo a Él y cumplir el propósito que Dios tiene para en la tierra. Lejos de pensar en la fama, lejos de pensar en la fortuna, lejos de pensar en la comodidad, Dios de tiempo en tiempo levanta una generación cuyo máximo anhelo, cuyo más grande deseo es servirle con fidelidad, es servirle con verdadera pasión. Te hablo de hombres y mujeres para los cuales el dinero no es importante, la fama no es trascendente, sino que toda su vida gira en torno a buscar ser útiles a aquel del cual tienen convicción en su corazón, los está llamando. El llamado no viene siempre de parte de terceras personas, pero el llamado siempre vendrá de forma directa de Dios a su corazón. Así que la pregunta hoy es, si Dios ha puesto un llamado en usted, si Dios está llamándole a una labor específica en esta generación, ¿cómo está respondiéndole usted a Dios? Le está diciendo, Dios espera que yo tenga más estabilidad, Dios espera que yo tenga finanzas más fuertes, Dios espera que todo en mi familia sea perfecto. Yo quiero que usted sepa que si Dios le está llamando es porque este es su momento. Este es el momento en el cual Dios quiere usarle. Algo que hoy quiero enfatizar es una verdad que hace tiempo les compartí, y es que sin lugar a dudas Dios tiene un plan para todos los hombres, pero para sus hijos Él tiene un propósito. Y si usted es su hijo, si usted le ha aceptado de todo corazón, Dios tiene un propósito para usted. Aun cuando el cuerpo de Cristo lo componen muchos miembros, dice la palabra de Dios que no obstante a ello somos un solo cuerpo. Y dentro de este cuerpo, cada uno de nosotros desempeña una función específica dada por Dios. Lo más importante aquí es que determinemos en nuestro corazón responder a aquello que Dios quiere que realicemos. Porque muchas veces decimos, heme aquí, Señor, envíalo a Él. Y sabe, yo creo que es tiempo de que nosotros nos demos cuenta que hay un llamado de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y nos demos cuenta cómo estamos respondiendo a dicho llamado. No todas las personas serán llamadas para ejercer un ministerio de gobierno. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero no es la única manera en la cual podemos servir a Dios. Hay muchas formas y hay una gran diversidad de operaciones, hay una gran diversidad de manifestaciones a través de las cuales nosotros podemos ser útiles dentro del cuerpo de Cristo. Y necesitamos descubrir a qué hemos sido
llamados por Dios. Porque si nosotros llevamos a cabo dicho llamamiento, usted puede estar seguro de una cosa: Dios será glorificado a través de su vida. Sin embargo, si nosotros hacemos caso omiso a la voz de Dios, entonces nosotros estamos impidiendo que el nombre de nuestro Dios sea glorificado a través de nuestra vida. ¿De cuántas formas Dios podría glorificarse a través de su vida? Tal vez usted no es la persona más rica, ni tampoco es la más inteligente, ni tampoco es la más capaz o la que tiene más habilidades. Pero estoy seguro de una cosa, de que si usted fue honesto al entregarle su vida a Cristo, Él también puso su mirada en usted y puso un propósito dentro de usted. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo, de Dios, estamos participando de un llamamiento. Y algo que debe de saber es que este llamamiento nos ha sido dado con un propósito. El problema es que en muchas ocasiones no queremos escuchar. ¿Por qué? Porque tal llamado trae consigo muchas implicaciones. Porque muchas personas hoy día dentro de la iglesia dicen: bueno, yo voy a asistir fielmente, yo me voy a comprometer financieramente, yo voy a trabajar tal vez en 1 o 2 áreas de servicio, pero no me pidan más. Cuando en su corazón, en su interior, saben que tienen un llamado de Dios para servirle en más áreas, para servirle posiblemente en algún momento a tiempo completo. ¿Sabe por qué la gente tiende a rechazar el llamado de Dios? Porque el llamado de Dios nos desafía. No solamente en el sentido de lo que debemos hacer, sino en ocasiones nuestra obediencia requerirá de un mayor nivel de dependencia. O sea, no es solamente el hecho de que Dios te llama a ser evangelista, ser un maestro, ser un pastor, ser un apóstol o un profeta, o ser alguien que anime, o alguien que dé, o alguien que presida. Es todo lo que implica el llamamiento de Dios. Y muchas veces estamos rechazando el llamado de Dios, o estamos haciendo como que Dios no nos ha hablado, cuando tenemos la convicción en el corazón de que es Dios hablándonos. ¿Por qué? Porque dicho llamamiento nos está desafiando. Porque implicará un mayor nivel de dependencia de Dios. Porque posiblemente me va a implicar renunciar al lugar donde hoy me encuentro laborando. Porque posiblemente me va a implicar el cambiar muchas formas de conducta y de vida que hasta ahora he tenido. El llamado de Dios ciertamente nos desafía, nos compromete. ¿Por qué? Porque no le estamos diciendo sí a un hombre, no le estamos diciendo sí a una institución. ¿Le estamos diciendo sí o le estamos diciendo no al Dios vivo, al creador del cielo y de la tierra? Entonces, si hay un llamado sobre tu vida, la pregunta nuevamente es: ¿qué le estás respondiendo a Dios? ¿Le estamos respondiendo como María? Hágase conmigo como tú quieres. ¿Estaremos respondiendo como Jesús? No sea como yo quiero, sino como quieres tú. ¿O estamos respondiendo como aquellos a los cuales Jesús invitó a ser parte de sus apóstoles y discípulos? Espérate a que todo sea perfecto en mi vida, y entonces vendré y te seguiré. Espérate a que todo en mi vida sea tal como yo he esperado, y entonces podré entregarte todo lo que soy. ¿Qué es lo que te está impidiendo hoy moverte en ese nivel de seguridad? ¿Qué es lo que hoy te está impidiendo decirle sí al llamado de Dios? Porque muy en lo íntimo, todo aquel que ha nacido de Dios sabe que hay un propósito más grande que sí mismo con el cual cumplir. También el llamado de Dios nos va a representar un costo muy alto, porque en muchas ocasiones tendremos que dejar muchas cosas que queremos, muchas cosas que anhelamos, muchos proyectos personales los tendremos que olvidar por causa de
que el reino de los cielos se extienda. Y es ahí donde muchas personas claudican, porque hemos sido entrenados y hemos sido educados para ser primero nosotros, después nosotros y al final nosotros. Y cuando de repente Dios nos sale al encuentro y Dios trae un llamado a nuestra vida, y ese llamado tiene que ver con dejar atrás muchas de las cosas a las cuales hoy les tenemos aprecio, es ahí donde comienza a haber un conflicto de intereses en nosotros. Y entonces nuestra pasión se ve mermada por aquello que ocupa nuestra atención. Porque ciertamente donde está nuestro tesoro, ahí está también nuestro corazón. Y si nuestro tesoro no está en que el reino de los cielos se extienda y en hacer la voluntad de Dios, entonces usted puede estar seguro que para su llamamiento usted encontrará más de un obstáculo, más de una dificultad, y nunca será el tiempo propicio para empezar. ¿Por qué? Porque su atención está puesta en las circunstancias que continuamente cambian y no en la palabra que le fue dada, la cual es inmutable. Necesitamos hoy reenfocarnos y preguntarle a Dios: Señor, ¿me has dado un llamamiento? Muéstrame la realidad de este y dame dirección para que yo camine en obediencia a tu voluntad. No hay nada, amados hermanos, que pueda traer más dicha y más satisfacción al corazón de un hombre que saberse en la dirección correcta y en el momento correcto de la voluntad de Dios. Porque lejos de la voluntad de Dios podrás tener muchos éxitos. Lejos de la voluntad de Dios podrás tener cierto nivel de satisfacción, pero nunca alcanzarás la plenitud, porque la plenitud solamente se obtiene en Cristo Jesús. Entonces hoy necesitamos todos preguntarnos: ¿qué estamos haciendo respecto del llamado de Dios? Porque a todos Dios nos llamó a algún área. Posiblemente a ti Dios te ha llamado para interceder por la iglesia. Pero el no ser un ministerio que brilla, o que se ve, o que de alguna manera se distingue, lo has escondido. Tal vez a ti Dios te ha llamado para enriquecer a la iglesia de alguna otra forma. Pero como a tu parecer no es trascendente, entonces no le has dado la trascendencia y la importancia que merece el llamado de Dios. Cada uno de nosotros hoy debe de saber que el llamado de Dios siempre nos obligará a salir de nuestra área de comodidad. Si tú estás sintiendo que tu llamado tiene que ver con un área muy cómoda, estás equivocándote. Porque el llamado de Dios siempre te empujará a ir más lejos de donde tú con tu sola capacidad podrías llegar. Donde vas a necesitar completamente de Dios. Donde vas a requerir de su provisión. Donde vas a requerir de su fidelidad. Donde vas a requerir de su poder. Y es ahí donde muchos seres humanos dicen: mejor no le entro. Porque sí, puede ser Dios llamándome, pero ¿y si después me le olvido? Pero ¿sabe una cosa? Yo estoy seguro que Dios, a aquel que llama, respalda. Y aquel que llama, Él capacita y perfecciona. Cuando hablamos del llamado de Dios, pareciera que cada una de las circunstancias antes mencionadas se convierten en algo imposible de superar. Pero estas son fácilmente superadas cuando Dios coloca en nuestro corazón convicción. El problema es que muchos creyentes hoy día dentro de la iglesia de Jesucristo carecen de convicción. Se mueven por emoción, pero no tienen una convicción que les permita seguir adelante aún en medio de las más difíciles circunstancias. Porque la emoción te dice: sí, hazlo. Pero cuando la emoción se enfrenta al obstáculo, la emoción dice: no es lo que esperaba. Regresemos a nuestra área de comodidad. Pero la convicción te mantiene en la dirección que Dios quiere. Por eso ustedes deben de asegurarse de tener convicción sobre el llamado de Dios.
Yo tengo la certeza de que en los meses siguientes Dios estará despertando muchos ministerios. Dios estará levantando a muchos hombres y mujeres para hacer cosas realmente trascendentes. Pero el problema radica en que sigamos pensando, amén, ojalá sea alguien más. ¿Por qué no yo? ¿Qué pasaría si Dios te pidiera que renunciaras al lugar donde laboras y te dedicaras al ministerio a tiempo completo? Que dejaras tus empresas, que dejaras tus negocios, que dejaras el lugar donde vives. Y entonces te dedicaras a Él con toda tu capacidad y con toda tu fuerza. Un día un hombre se acercó a Jesús diciéndole: Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Pero Jesús conocía el interior de este hombre, y este hombre ya estaba pensando en Cancún cada 15 días, hoteles 2 diamantes por lo menos, comida de primera, buffets. Y Jesús, sabiendo lo que había en su corazón, le dijo: las aves tienen nidos y las zorras madrigueras, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No está diciendo ahí Jesús que él no tuviera una propiedad, ni está diciendo no tengo ni dónde dormir. No está diciendo eso Jesús. Lo que Jesús está diciendo en términos actuales es: todos dependemos de la gracia de Dios. Y si tú pretendes obtener de mí algo que te beneficie solamente de manera egoísta, no lo obtendrás. ¿Y cuántas personas piensan? Pues si no lo aceptaron en la prepa, que estudie para pastor. Ni siquiera saben. La realidad es que el llamamiento de Dios va mucho más allá. El llamamiento de Dios es mucho más trascendente. El llamamiento de Dios implica un compromiso mayor. Y es ahí donde muchas veces las personas claudican y entonces no están dispuestos a ser usados por Dios. ¿Por qué? Porque aman sus posesiones, aman su comodidad, aman todas aquellas cosas que su capacidad les ha podido proveer. Pero hoy quiero decirte algo que escuché a un hombre de Dios decir, y que hasta hoy yo tengo la certeza de que es verdad: Dios paga mejor. Así que si Dios te está llamando y Dios te está desafiando, no es momento de buscar quién se avienta primero que yo. Es tiempo de creerle a Dios y decir: Señor, si tú tienes un plan para mí, si tú tienes un propósito en mi vida, revélamelo, para que entonces yo pueda caminar en pos de ti. Eso es algo que vimos claramente en el ministerio del Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios nos enseña esta verdad ahí en Marcos capítulo 1. A partir del verso 14. Antes de que leamos la escritura, vamos a leer juntos lo que tenemos proyectado en la pantalla, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dios edifica su reino de forma intencional, escogiendo a quien Él le place para hacer la labor que Él quiere, pero jamás lo hará de forma improvisada. Dios no improvisa. Él es 100% intencional. Y Él ha puesto su mirada sobre de ti, no porque circunstancialmente tú te atravesaste frente a sus ojos. La Escritura dice que desde que estabas en el vientre de tu madre, Él ya te había visto. Él ya tenía un plan para ti. Él ya tenía un proyecto para ti, un propósito. Así que podemos estar seguros que si Él nos está llamando, no es un error de la casualidad, de que otros no quisieron y pues me tocó a mí. Debemos de darnos cuenta que estamos participando de un verdadero privilegio. ¿Por qué? Porque Dios nos está teniendo por dignos de brindarnos un mayor nivel de confianza.
No importa el área en la cual usted tenga que desempeñarse, tal vez en los alimentos, con los niños, con los jóvenes, en la música, cualquiera que sea el área en la cual Dios le está llamando. Eso representará siempre un voto de confianza de parte de Dios para usted. El problema es cuando no estamos dispuestos a abrazarlo y comprometernos con ello. Yo puedo ayudar, yo puedo apoyar, pero no me digan que lo haga yo solo. Y muchas veces estamos poniendo el compromiso a distancia, cuando la realidad es que Dios quiere que te comprometas más. Dios quiere que te entregues más. Dios quiere que lo descubras más. Necesitamos darnos cuenta de esta verdad. Fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí en Marcos capítulo 1, verso 14. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Lea conmigo el verso 18. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Lo que Dios está esperando de ti respecto de su llamado es una respuesta. Una respuesta que implique una acción. Porque recuerda aquella parábola en la cual el Señor Jesucristo nos dijo que un hombre llegó con sus hijos y le dijo a uno: hijo, quiero que vayas a trabajar en mi viña. Y este dijo: no quiero ir, pero arrepintiéndose fue. Y le dijo al segundo: hijo, que quiero que vayas a trabajar en mi viña. Y dijo: sí, Señor, pero nunca fue. ¿Cuántos creyentes como el segundo hijo hay? Hay un llamado de Dios para ti. Sí, amén. Y Dios quiere que hagas esto. Sí, gloria a Dios. Pero no lo hacen. Amados hermanos, este es un buen día para comprometernos más con el Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que tanto Simón como Andrés estaban ocupados, pero consideraron como un mayor nivel de privilegio el llamado de Cristo que aquello que sus circunstancias determinaban que hicieran. Qué importancia y qué gran necesidad hay de hombres y mujeres que sean despertados por Dios a esta realidad. Que se den cuenta que lo más importante en la vida de un hombre es poderse hallar dentro de la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor en el verso 19. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. ¿Qué tendrás que dejar para seguir a Jesús? Porque muchas veces queremos el llamado de Dios, pero no estamos dispuestos a soltarlo todo en realidad. Y sabe, hay cosas con las cuales el llamamiento de Dios no es compatible. Y tienes que tomar una decisión. Si quieres vivir en la dimensión del propósito de Dios, tienes que entender esa realidad. Esos hombres tomaron una decisión y fue seguir a Cristo. Fue caminar con Él. Mi pregunta es: ¿cuánto tiempo más esperará tu llamamiento? ¿Cuánto tiempo más esperará tu ministerio en comenzar a manifestarse para bendición de los hombres? ¿Cuánto tiempo más? ¿5 años más? ¿10 años más? No puedes decir que no tienes un llamamiento de parte de Dios, puesto que lo tienes. Y para prueba de ello, hay dones en ti, hay gracia en ti, hay talentos en ti. Pero muchas veces miramos más
los obstáculos que las bendiciones. Escuche, siempre el llamado de Dios tendrá sus implicaciones, pero siempre estas serán menores a sus recompensas. Sí, se sufre en el ministerio, sí, es verdad. A veces es difícil, sí, es verdad. Pero nada sobre la faz de la tierra te da más satisfacción que saberte dentro de la voluntad de Dios. Y si habremos de padecer por causa del nombre, qué gran privilegio. Si tenemos abundancia por causa del nombre, qué gran privilegio. Pablo mismo dice: por todo y en todo estoy enseñado. Sé tener escasez y sé tener abundancia. Sé estar satisfecho y sé tener hambre. Pero qué gran dicha sabernos dentro de la voluntad de Dios. No hay mayor dicha ni mayor privilegio que saberte escogido por Dios para dejarlo todo e ir en pos de Él, sabiendo una cosa, que Dios nunca llama a nadie a fracasar. Si Dios te está llamando, no debes de tener temor, debes de tener certeza, seguridad de que es Él el que quiere que hagas aquello que está poniendo en inquietud en tu corazón. Dios quiere que cada uno de nosotros que ha sido llamado a su servicio respondamos con acciones que nos permitan glorificarlo tal y como Él lo merece. Si tu respuesta es sí al llamado de Dios, ¿qué vas a hacer? Si tu respuesta es sí al propósito de Dios, ¿qué es lo que harás? Porque no se puede quedar nuestro sí solamente en la mente. Debemos de trascender y darnos cuenta que hemos sido llamados con un propósito y con una finalidad clara y bien definida. En Juan capítulo 15, verso 16, el Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dijo: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan. ¿Y qué? Den fruto. Esto es lo que debe de ser el énfasis en nuestro caminar con Cristo. El énfasis en nuestro desarrollo ministerial: hacer la voluntad del que nos ha enviado y dando pruebas de nuestra convicción. Un fruto que perdure. Un fruto que glorifique a Dios. Un fruto que nos permita bendecir a aquellos que nos rodean. Entendiendo una cosa, que si nos ocupamos de todo lo que el reino requiere, nuestro Padre suplirá todo lo que nos haga falta. Pero tenemos que entender que debemos de buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No siempre camino hacia la meta será sencillo. Iniciamos muy contentos, muy animados en un llamamiento de parte de Dios, y lo primero que enfrentamos son dificultades, pruebas, luchas, adversidad. Pero sabes, aunque el avance no sea sencillo, siempre avanzar será la mejor decisión que podamos tomar. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos avanza, avanza. Y usted, como iglesia, como ministro de Jesucristo, debe de seguir de acuerdo a la naturaleza del reino, y es avanzando, avanzando, avanzando. ¿Cuántas veces vamos a enfrentar el viento y la marea contraria? No lo sabemos. Pero lo que sí podemos estar seguros es que en Cristo Dios siempre nos lleva triunfantes. Siempre vamos
de victoria en victoria, siempre podemos estar seguros que hay en nosotros la capacidad para ir a más. Por eso el apóstol Pablo expresa lo siguiente ahí en su carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 12. Y él dice: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. ¿Para qué le alcanzó a usted Cristo? ¿Para qué le alcanzó? ¿Con qué finalidad? Porque hay un propósito de parte de Dios. Y si no conocemos ese propósito, amados hermanos, es porque posiblemente nuestro tesoro ha estado en otro lugar. Pero hay un propósito para tu vida, para la vida de tus hijos. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Dios tiene una recompensa para todos aquellos que responden sí al llamamiento. No es negarnos por lo que pudiéramos padecer. No es decir, yo pastor jamás, yo evangelista, maestro nunca en la vida. Aquí si quiere detrás de los libros contento estoy. O aquí enseñando a los niños soy feliz. No es lo que nosotros querramos, es lo que Él quiera. Y entonces tendremos que darnos cuenta si realmente nuestra voluntad está sujeta a su voluntad o a la nuestra. ¿Vivimos para nosotros o vivimos para Él? Y si lo que te pide implica dejarlo todo, ¿qué haremos? Termino con este pasaje. En Hechos 20, verso 24, Pablo expresa lo siguiente, y él dice: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Fíjese nada más qué hermosas palabras. Pablo dice: hay algo más grande que mi vida misma. Y eso más grande es aquello para lo cual Dios me escogió a mí y no a otro, a mí, para hacerlo conforme a su voluntad. Dios le está llamando a usted en esta tarde. Dios está hablando a su corazón. Dios está ministrándole a lo más profundo. Que su oración sea hoy: Señor, sedúceme. Sedúceme, sé más fuerte que yo. Porque a pesar de que sé que hay un llamado para mi vida, lo he resistido. A pesar de que sé que hay un propósito para mí, me he mantenido a distancia. Sedúceme. ¿Quiere ponerse de pie? Póngase de pie.